Universidad ESAT, Escuela Superior de Administración Pública, y curso sexto semestre en la CETAD Santander de Quilichao en Administración Pública Territorial. Trabajo presentado al doctor Ronald Alejandro Macuacé Otero. Trabajo que está enfocado en hablar del Plan de Desarrollo Nacional comprendido entre los años 1986 y 1990, periodo en donde el doctor Virgilio Barcos Vargas fue presidente de la República. Presidente que nació en Cúcuta en el año 1922 y murió en Santa Fe, Bogotá, en el año 1977. Presidente de la República entre los años comprendidos 1986 a 1990. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional. Fue secretario de Obras Públicas y Hacienda en su departamento natal entre los años 1943 y 1945. Fue secretario general del Ministerio de Comunicaciones entre 1945 y 1946, concejal de Cúcuta, miembro de la Cámara de Representantes. Realizó maestría en Economía en la Universidad de Boston y doctorado. Hizo parte de campañas de Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana Borrero y Alfonso López Michelsen. Fue senador de la República y en la cartera de Obras Públicas durante la administración de Lleras Camargo. En el cuatrenio del presidente Carlos Lleras Restrepo fue alcalde de Bogotá. Fue embajador de Colombia en Gran Bretaña entre 1961 y 1962 y en Estados Unidos en 1977 a 1980. Miembro de la Junta Directiva del Banco Mundial entre 1969 y 1974. Dentro de ese plan de desarrollo se tuvieron en cuenta tres estrategias. La primera, desarrollo social. Segunda, crecimiento económico. Tercera, manejo macroeconómico. Estrategia del desarrollo social. Dentro de esta estrategia se tuvo en cuenta rehabilitar y desarrollar asentamientos humanos, ofrecer servicios de salud básica para todos, brindar educación básica para todos, mejorar la seguridad social de los hogares, garantizar el suministro de bienes básicos y seguridad alimentaria, generación de empleos y mejoramiento de ingresos de trabajo, promover la participación ciudadana, plan de la erradicación de la pobreza absoluta, plan de rehabilitación, plan de desarrollo integral campesino. La estrategia del crecimiento económico. Dentro de esta estrategia se tuvieron en cuenta 6 renglones. El primero, expandir los mercados internos y externos. Recuperar e impulsar la capacidad productiva de la economía. Ampliar y rehabilitar la infraestructura física. Modificar la estructura de producción y consumo. Expansión de exportaciones. Inversión pública y privada. Dentro de este plan de desarrollo se tuvieron en cuenta la política del sector agropecuario, en donde aumentar la producción y la productividad, en especial de bienes básicos y exportables, eran parte de las banderas que engruesaban este plan de desarrollo. Mejorar la calidad de vida de los productores, elevar la inversión pública y privada con el objetivo de mejorar la rentabilidad.
titulación de tierras, modernización de esquemas productivos mediante inversiones en infraestructura, acceso al crédito. La política del sector industrial, la cual buscaba impulsar el crecimiento y la competitividad de los productos manufacturados, promover la inversión nacional y extranjera, adecuar la estructura productiva y la disponibilidad de recursos del país y mejorar los canales de comercialización, política de compras oficiales y aranceles, mayores niveles de eficiencia, calidad para disminuir los costos y por ende los precios para incrementar la competitividad y diversificación. Aprovechamiento de los nexos intersectoriales como la agroindustria. Política del sector hidrocarburos y minerales. En esta política se buscaba ser autosuficientes en el consumo del petróleo y ser exportador neto, al igual que invertir en exploración, construcción del oleoducto de los llanos. No obstante a eso, fomentar el consumo del gas natural en los hogares, construcción del gasoducto Apiay-Bogotá, consolidar financieramente a Carbocol, mantener la producción rentable del oro y explotación de nuevos depósitos, impulsar los proyectos con Cerrejón Zona Norte y el desarrollo de nuevos proyectos de inversión privada. Política de construcción de vías y transportes, inversión pública y crédito privado con el objetivo de impulsar la demanda agregada. El plan de lucha contra la pobreza contempla la rehabilitación de zonas subnormales y la construcción de nuevas. Se impulsa la construcción de obras públicas, en ellas acueductos, alcantarillados, energía, comunicaciones y carreteras. El sector eléctrico tenía como objetivo la inversión en zonas en donde la comunidad más vulnerable se viera favorecida. Asimismo, la asunteridad y la eficiencia de las empresas estatales con costos económicos según la capacidad de los usuarios. La política de servicios públicos. Elevar la cobertura del agua potable del 64% al 74% y alcantarillado de un 50% al 62%. Mejorar la inversión con respecto al PIB del 0.35% al 0.80%, al igual que disminuir los costos, mantenimiento e inversión en más tecnologías. El PAS, Plan de Ajuste Sectorial. Este estaba destinado a promover el agua potable y alcantarillado en las ciudades intermedias y menores. Eliminar la dispersión en las tarifas y hacer más racional el sistema tarifario, manejar la organización y demás. Política territorial. Beneficiar las áreas y grupos marginados en el desarrollo económico. En lo regional, aprovechar las ventajas comparativas y generar desarrollo autosostenido y mayor generación de ingresos y empleo. En lo urbano, racionalizar el uso del suelo mediante el proceso de designificación, acorde con las características de las ciudades. Asimismo, conectar lo urbano y lo regional.
reorientación del gasto público hacia las zonas marginadas, consolidación de la autonomía regional. En este plan de desarrollo nacional se tuvieron en cuenta estrategias que permitieron que esa carta de navegación pudiese llevar a cabo varios de sus objetivos. Elevar los niveles de ahorro público y mejorar la eficiencia del Estado. Garantizar la liquidez en moneda extranjera y asegurar los niveles de endeudamiento acorde con la capacidad del país. Estimular el ahorro privado y canalizar hacia la inversión productiva. Crecimiento del ahorro público por encima del crecimiento de la economía. Aumento de la tasa de inversión superior al 7% anual. Déficit público inferior al 3%. Resultados macroeconómicos. La balanza de pagos arrojaba por primera vez en los 80 un superávit en la cuenta corriente y el déficit del sector público consolidado se situaba en niveles solo ligeramente superiores al 1% del PIB, el nivel más bajo en 8 años. Como lo reflejan los indicadores externos y fiscales, el mantenimiento de los equilibrios de las cuentas corrientes y las finanzas públicas. Ello se reflejó tanto en una tasa de cambio competitiva, déficits fiscales entre el 2 y el 2.5% del PIB para el sector público. Además de eso, el retorno a condiciones de equilibrio permitió reducir las tasas de interés y permitir una recuperación del crédito doméstico en la relación con los niveles alcanzados durante los 8 años anteriores a 1986. ¿Cómo no resaltar también que aunque la bonanza cafetera resultó corta, la economía logró mantener un buen dinamismo en 1987 y, en menor medida, en los 3 años siguientes? El crecimiento provino de los sectores de exportación, tanto no tradicional de la agricultura y la industria manufacturera, como las explotaciones mineras, entre ellas el petróleo, el carbón y ferroníquel. Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron en su participación en el PIB del país en el 15.6% en 1985 al 22.7% en 1991, cuando terminó el gran auge exportador. Es importante mencionar también que hasta 1988 la recuperación de la demanda agregada interna también coayudó a este proceso, pero se tomó en un factor poco dinámico desde 1989. Esta desaceleración de la demanda puede asociarse a una debilidad de la inversión privada. Explica por qué el auge de exportador de fines de la década. Este hecho, único en la tendencia ascendente de la inflación, serviría de base para defender las necesidades del ajuste estructurales en funcionamiento de la economía colombiana. Logros en la política exterior. Desde 1987, la administración de Barcos impulsó más énfasis
su intención de reestructurar la política externa del país. Se aceleró la diversificación de las relaciones internacionales. Se establecieron relaciones con 27 países africanos, 10 naciones asiáticas y 4 de Oceanía. Se realizaron múltiples visitas oficiales al exterior con el propósito de consolidar los lazos con América Latina y Europa. Barcos, además, fue el primer mandatario en viajar oficialmente a Asia. Elevó y manejó de manera significativa la imagen internacional de Colombia, no solo entre los países periféricos, así como las naciones desarrolladas. En cuanto a Estados Unidos, las relaciones exteriores tuvieron como central la política hacia Washington. Para su gobierno, ni era rentable el alimentamiento de Turbay ni el intento de alejamiento explícito de Betancur. Además, aplicó la extradición sin ceder autonomía. Asimismo, el país mantuvo promedios de votaciones en la ONU semejantes a Brasil y China. En cuanto a Cuba, profundizó la política exterior e introdujo nuevos componentes. Las negociaciones de paz internas con el M-19, que contaron con un respaldo cubano, redujo la creencia de que Cuba apoyaba la lucha armada. En agosto de 1987 se produce el denominado incidente de Caldas, que casi lleva a una guerra a Colombia y Venezuela. Las voluntades convergentes del presidente Barco y el presidente Pérez en Venezuela hicieron viable el mejoramiento de los lazos binacionales. En 1989 y 1990 consolidaron el grupo de los tres: Colombia, Venezuela y México. Asimismo, el comercio colombo-venezolano creció de un 54%, pasando de $340.7 millones en 1987 a $525.1 millones en 1990. La profundización de la interacción colombo-venezolana, la apertura de las relaciones diplomáticas con Cuba, el logro de la preferencia comerciales brindadas con las comunidades económicas europeas a partir de 1990. Logros en la paz y aportes constitucionales. El presidente Barcos tuvo que afrontar los numerosos asesinatos de líderes y miembros de la Unión Patriótica, la UP. A ellos se sumaron atentados guerrilleros y el terrorismo. Las negociaciones de Barco por la paz fueron el éxito al final de su mandato, al lograr la desmovilización del Movimiento 19 de Abril M-19 y del Ejército Popular de Liberación EPL. El 8 de marzo de 1990, Barco firmó la paz con el M-19, que no volvió a las armas pese a los asesinatos de Carlos Pizarro León Gómez el 26 de abril. Asimismo, el comienzo del proceso de paz con el EPL. La séptima papeleta, uno de los grandes impulsores de la Asamblea Constituyente,
que se instalaría en 1991 y le daría apertura a la Constitución del presente. Según el tiempo, hubo infiltración de la mafia a niveles de los organismos de inteligencia. Asimismo, la falta de preparación técnica y logística para combatir el narcoterrorismo. Tras la muerte de Luis Carlos Galán, Barco ordenó a las fuerzas militares golpear las estructuras del narcotráfico, a los extraditables. Algunos de los atentados de los extraditables fueron el atentado al edificio del DAS y el vuelo 203 de Avianca. Las fuerzas militares utilizaron despliegues de medios, realizaron detenciones masivas, allanaron e incautaron propiedades de capos. El 17 de enero de 1990, los extraditables ofrecieron a Barco un pacto por el compromiso de dejar el proceso de la conciliación en la mesa, en donde se pudieran acertar de manera clara y precisa las garantías legales y constitucionales para ellos, buscando así una paz para nuestro país. Este fue parte del proceso del plan de desarrollo del presidente Virgilio Barcos Vargas, comprendido en el periodo 1986 a 1990. Carta de navegación que incidió en uno de los momentos más importantes de nuestro país y hoy en la apertura de una constitución, la cual hoy estudiamos, defendemos y a la cual le hacemos caso.